Me pidieron que me fuera de la mesa frente a todos. No fue un grito, no fue un insulto, fue algo peor. Fue dicho con voz baja, educada, como si fuera lo más normal del mundo. Estábamos en una cena familiar, una de esas reuniones donde todo es perfecto. La casa grande, la mesa larga, la vajilla fina, las risas medidas. Yo estaba sentada al final, intentando no estorbar, sonriendo cuando alguien me miraba, aunque casi nadie lo hacía. Entonces mi nuera se acercó y me dijo, sin dureza pero sin cariño, que tal vez estaría más cómoda en la otra habitación, que la mesa principal era para los invitados importantes. Mi hijo no dijo nada, ni una palabra, ni siquiera me miró. Solo siguió hablando como si yo no existiera. Sentí como el aire se me iba del pecho. No porque me levantara de la mesa, sino porque en ese instante entendí algo que me costó aceptar. No me estaban pidiendo que cambiara de lugar. Me estaban diciendo sin decirlo que ya no pertenecía ahí, que yo era un estorbo en la vida que ellos habían construido. Caminé despacio con la espalda recta, mientras sentía las miradas de personas que no me conocían, pero que lo habían entendido todo. Algunas bajaron la vista, otras fingieron no ver. Nadie dijo nada. Esa noche entendí que ya no tenía un lugar en la vida de mi propio hijo. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí sin hacer ruido, pensé que eso era lo más doloroso que podía pasarme. No sabía que a solo días de distancia, todo iba a cambiar. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así te hicieron sentir invisible, quédate conmigo. Nunca fui pobre de amor, solo de dinero. Cuando la gente me mira ahora a mis 63 años, ve a una mujer mayor, sencilla, sin lujos. Pero nadie ve todo lo que hubo antes. Nadie imagina cuántas veces me levanté cuando todavía era de noche. Cuántas veces llegué a casa con las manos cansadas y el cuerpo adolorido, pero con el corazón lleno porque sabía por quién lo estaba haciendo. Me convertí en madre soltera muy joven. Daniel tenía apenas 5 años cuando su padre se fue. No hubo una gran pelea ni una despedida dramática. Una mañana simplemente no volvió. Dejó una nota corta diciendo que no estaba listo para esa vida. Nunca envió dinero, nunca llamó. Nunca preguntó si su hijo estaba bien. Al principio esperé. Luego entendí que esperar era perder tiempo, y el tiempo era algo que no podía darme el lujo de desperdiciar. No tuve espacio para el rencor. Tenía un niño que alimentar, vestir y cuidar. Así que trabajé. Trabajé en lo que hubiera. Limpié casas ajenas mientras cuidaba cada rincón de la mía. Lavé platos, barrí pisos, cargué cajas, atendí mostradores. A veces tenía 2 trabajos, otras veces 3. Si uno se acababa, buscaba otro. No porque fuera valiente, sino porque no había alternativa. Daniel se quedaba con una vecina cuando yo no estaba. Llegaba tarde, cansada, y aún así me sentaba con él a hacer la tarea. No siempre entendía las cuentas o los ejercicios, pero encontraba la forma. A veces inventaba respuestas, otras veces aprendía junto a él. Lo importante era que nunca se sintiera solo. Recuerdo una noche en particular. Yo había llegado después de medianoche. Mis pies dolían tanto que sentía que no me pertenecían. Daniel estaba despierto, sentado en la cama esperando. Me preguntó por qué trabajaba tanto. Le dije que porque lo amaba, porque quería que tuviera opciones, porque quería que su vida fuera más grande que la mía. Él me abrazó fuerte y me dijo que cuando creciera me iba a cuidar. Yo le creí. Nunca tuve mucho dinero, pero nunca le faltó amor. Si había poco, era para mí. Si había suficiente, era para él. Yo comía menos para que él comiera mejor. Compraba ropa usada para mí y nueva para él. Cuando quiso aprender música, busqué la manera. Cuando necesitó materiales caros para la escuela, encontré cómo pagarlos. Siempre pensé que eso era ser madre. Los años pasaron rápido. Daniel creció, estudió, se fue a la universidad. Yo seguí trabajando. Cuando necesitó ayuda para pagar sus estudios, no dudé. Tomé decisiones difíciles sin decirle todo lo que implicaban. Vendí cosas que tenían valor sentimental. Me endeudé. Me ajusté aún más. Pero él estudiaba, avanzaba, soñaba, y eso para mí era suficiente. Nunca esperé agradecimientos, nunca reclamé nada. Yo no crié a mi hijo para que me devolviera nada, lo crié para que fuera mejor. Y durante mucho tiempo pensé que lo había logrado.
Cuando se graduó, lloré de orgullo. Cuando consiguió su primer buen trabajo, sentí que todo había valido la pena. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. No de golpe, fue sutil. Su manera de hablar, sus silencios, las veces que ya no tenía tiempo, las veces que parecía incómodo cuando hablaba de mí frente a otros. Yo no lo noté al principio, o tal vez no quise notarlo. Yo seguía siendo la misma, la mujer que trabajó toda su vida, que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Nunca fui pobre de amor. Jamás. Fui pobre de dinero, sí, pero rica en ganas, en entrega, en paciencia. Pensé que eso era lo que importaba. Con el tiempo empecé a sentir que mi historia se había vuelto algo que debía esconderse, que mi esfuerzo ya no era motivo de orgullo, sino algo que incomodaba. No porque yo hubiera cambiado, sino porque el mundo de mi hijo había cambiado y yo no encajaba en él. Aún así, nunca me quejé. Nunca le reclamé. Pensé que el amor verdadero también sabía hacerse pequeño para no molestar. Pensé que callar era una forma de cuidar. Hasta que un día entendí que tal vez había confundido sacrificio con silencio. Y mientras recordaba cada turno extra, cada noche sin dormir, cada decisión tomada pensando solo en él, una pregunta empezó a rondarme la cabeza, una que todavía hoy no tiene una respuesta clara. ¿En qué momento el sacrificio empezó a verse como vergüenza? Crié a un hijo para que volara y me dejó atrás. Cuando Daniel terminó la universidad, yo sentí que había llegado al final de una etapa. Pensé que por fin podía respirar un poco, que los años más duros habían quedado atrás. Lo veía tan seguro, tan preparado, tan distinto a mí, y eso me llenaba de orgullo. Todo lo que yo no había tenido, él ahora lo tenía. Eso era exactamente lo que siempre quise. Su primer trabajo fue en una empresa grande, de esas donde la gente viste traje y habla con palabras que yo no entendía del todo. Me llamaba para contarme cosas y yo lo escuchaba con atención, aunque muchas veces no sabía qué responder. Aún así me alegraba escuchar su voz emocionada. Me decía que estaba aprendiendo mucho, que estaba rodeado de personas importantes. Yo lo felicitaba, le decía que se lo merecía. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios. Nada grave, nada evidente, solo detalles. Daniel ya no me llamaba tan seguido. Cuando lo hacía, las conversaciones eran más cortas. A veces me decía que estaba ocupado, que luego me llamaba, y ese luego no siempre llegaba. Empezó a corregirme cuando hablaba. Me decía que no usara ciertas palabras que sonaban mal, que no eran profesionales. Al principio pensé que solo estaba ayudándome, que quería que yo también aprendiera. Yo asentía, aunque por dentro me sentía un poco torpe. Nunca había pensado que mi forma de hablar fuera un problema. Un día lo visité en la ciudad. Era la primera vez que entraba a su oficina. Todo era grande, moderno, silencioso. Las personas caminaban rápido con el teléfono en la mano, sin mirarse mucho. Daniel me presentó a algunos compañeros. Dijo mi nombre, pero no dijo nada más. No dijo que yo era su madre. Solo sonrió y siguió caminando. Yo me quedé unos segundos parada, sin saber si debía decir algo o no. En el camino de regreso le pregunté si había hecho algo mal. Me dijo que no, que simplemente no era necesario explicar todo. Me habló con un tono tranquilo pero distante. Yo no insistí. Nunca fui de hacer preguntas incómodas. Con el tiempo, empecé a notar que evitaba llevarme a ciertos lugares. Me decía que era mejor vernos en mi casa o en un café sencillo. Cuando yo sugería ir a algún evento suyo, cambiaba de tema. Yo me decía que era normal, que los hijos crecen, que tienen su vida. Me repetía eso una y otra vez, pero hubo momentos que dolieron más que otros, como aquella vez que lo escuché hablar por teléfono con alguien y cambiar completamente su forma de expresarse. Su voz era distinta, más firme, más segura. Usaba palabras que conmigo nunca usaba. Cuando colgó, me habló como siempre, pero yo ya había notado la diferencia. También empezó a hablar de su pasado como si no le perteneciera. Decía que había crecido con pocas cosas, que había salido adelante solo, que había aprendido a esforzarse desde abajo. Yo escuchaba en silencio. No me mencionaba, no hablaba de mí. No hablaba de las noches en vela, de los turnos dobles, de las decisiones difíciles. Era como si esa parte de su historia no existiera.
Yo nunca quise ocupar un lugar que no me correspondía. Nunca le pedí que me alabaran y que me pusiera en un pedestal, pero tampoco esperaba desaparecer de su relato. Empecé a sentir que mi vida, mi historia, se había convertido en algo incómodo para él. Una tarde, sin mala intención, le conté a alguien una anécdota de cuando Daniel era niño, de cómo lo llevaba conmigo al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. Daniel se puso serio. Después, cuando estuvimos solos, me dijo que esas historias no eran necesarias, que ya no venían al caso. Me dijo que ahora él estaba en otro nivel y que era mejor dejar el pasado atrás. Esa frase se me quedó grabada. Otro nivel. Como si el lugar de donde venía fuera algo que debía ocultarse. Como si mi esfuerzo fuera algo que había que borrar para encajar mejor. Yo seguí orgullosa de él, eso no cambió. Pero empecé a sentirme pequeña a su lado. No porque él me gritara o me tratara mal, sino porque su silencio pesaba más que cualquier palabra, porque su incomodidad me decía todo lo que no se atrevía a decir. Crié a un hijo para que volara alto, para que tuviera alas. Nunca imaginé que al despegar, iba a mirarme desde arriba y sentir vergüenza del suelo que lo sostuvo. Cuando el éxito llegó, yo dejé de encajar. El ascenso de Daniel fue rápido, más rápido de lo que yo hubiera imaginado. En pocos años pasó de ser un empleado nuevo a alguien que ya tenía su propia oficina, sus propios clientes, su propio ritmo de vida. Hablaba de reuniones, de proyectos importantes, de personas influyentes. Yo no escuchaba con atención, con ese orgullo silencioso que solo una madre entiende. Fue en esa etapa cuando conocí a Valeria. Daniel me habló de ella como alguien especial. Me dijo que era inteligente, preparada, que venía de una familia con muchas posibilidades. Yo me alegré por él. Pensé que se merecía estar con alguien que lo acompañara en esa nueva vida. La primera vez que la vi fue en una comida sencilla en un restaurante tranquilo. Ella fue amable, educada, correcta. Sonrió mucho, pero sus ojos parecían medirlo todo. Al principio pensé que eran cosas mías, que quizá yo estaba exagerando, que no estaba acostumbrada a ese tipo de ambientes. Valeria hacía comentarios que parecían inocentes. Me preguntó si siempre había trabajado en lo mismo, si no me cansaba, si no había pensado en estudiar algo más. Lo decía con una sonrisa, como si fuera simple curiosidad. Yo respondía lo que podía sin entrar en detalles. Con el tiempo esos comentarios se repitieron. A veces hablaba de la importancia de tener cierta imagen, de saber comportarse según el lugar. Decía que el mundo profesional era exigente, que no todos entendían cómo funcionaba. Nunca me señaló directamente, pero yo sentía que cada palabra tenía una dirección clara. Daniel no intervenía. Se quedaba callado o cambiaba de tema. A veces incluso asentía como si estuviera de acuerdo. Yo empecé a cuidar más mis palabras. Pensaba 2 veces antes de hablar. Evitaba contar historias de antes. Empecé a observarme a mí misma como si fuera alguien que debía corregirse. Cuando Valeria y Daniel empezaron a vivir juntos, las visitas se volvieron más formales. Yo llevaba algo hecho en casa y Valeria decía que no era necesario, que ya tenían todo. Si yo sugería ayudar en algo, me decía que descansara, que no me preocupara. Al principio lo agradecí. Después entendí que no era descanso lo que me estaban ofreciendo, sino distancia. Hubo una ocasión en la que Valeria me sugirió con buena intención, según ella, que quizás sería mejor que me sentara en otro lugar durante una reunión con amigos de ellos. Dijo que así estaría más cómoda, que esas personas hablaban mucho de trabajo y podrían aburrirme. Yo sonreí y acepté. No quise incomodar a nadie. Empecé a llegar menos, a irme más temprano, a ocupar menos espacio. Me sentaba donde no estorbaba, hablaba solo cuando me preguntaban, reía bajito. Pensaba que así era más fácil para todos. Daniel parecía aliviado cuando yo no estaba. No lo decía, pero se notaba. Sus hombros se relajaban. Su tono cambiaba. Yo me decía que era normal, que los hijos hacen su vida, que yo tenía que entender mi lugar. Valeria nunca fue grosera, nunca levantó la voz, nunca dijo nada que pudiera señalarse como una falta de respeto clara. Pero había una forma de mirar, de corregir, de sugerir, que poco a poco me fue haciendo sentir fuera de lugar, como si yo perteneciera a otra época, a otro mundo que ya no encajaba con el suyo. Una tarde, sin pensarlo mucho, Valeria dijo que era importante rodearse de personas que sumaran, que impulsaran hacia adelante. Lo dijo hablando de amigos, de contactos, de relaciones. Yo asentí en silencio.
Sentí que esa frase también me incluía, aunque nadie lo dijera. Empecé a pensar que quizá el problema era yo, que tal vez debía cambiar más, vestirme distinto, Hablar menos, sonreír más, aprender a no ser una carga. Me convencí de que el amor también consistía en hacerse pequeña para no estorbar el crecimiento de los demás. Y así, sin darme cuenta, dejé de encajar en la vida de mi propio hijo. No porque él me hubiera cerrado la puerta de golpe, sino porque poco a poco me fui saliendo sola, creyendo que era lo correcto. Pensé que era solo una etapa. Me equivoqué. Vendí mi casa para ayudarlo y nunca volvió a mencionarlo. La casa donde viví tantos años no era grande ni lujosa, pero era mía. Era el lugar donde Daniel dio sus primeros pasos, donde aprendió a leer, donde lloró, donde rió. Cada pared guardaba una historia, cada rincón tenía una memoria. No era solo una casa, era el resultado de décadas de trabajo y de sacrificios silenciosos. Cuando Daniel me habló de su idea de emprender, lo hizo con una mezcla de entusiasmo y urgencia. Me explicó que tenía un plan, que había una oportunidad importante, que solo necesitaba el capital inicial para despegar. Los bancos no confiaban en él todavía. Las personas con dinero querían resultados antes de arriesgarse. Él me miró con esperanza, como cuando era niño y me pedía ayuda con la tarea. Me dijo que era su momento, que si no lo intentaba ahora, quizás nunca podría hacerlo. No me pidió directamente que vendiera la casa. No fue necesario. Yo entendí lo que significaba esa conversación. Sabía que no tenía ahorros suficientes y que la única forma de ayudarlo de verdad era tomando una decisión grande. No dormí esa noche. Caminé por la casa, tocando las paredes, sentándome en los lugares donde tantas veces me había detenido a descansar después del trabajo. Pensé en todo lo que había pasado ahí. Pensé también en todo lo que Daniel podría lograr si yo daba ese paso. Y al final, como siempre, elegí pensando en él. Vendí la casa. El dinero de la venta fue suficiente para que Daniel iniciara su negocio. Él estaba emocionado. Me agradeció, sí, en ese momento. Me dijo que nunca lo olvidaría, que todo lo que lograra sería también gracias a mí. Yo sonreí. No necesitaba promesas. Verlo avanzar era suficiente. Me mudé a un departamento pequeño, un lugar modesto, sencillo, pero limpio. No me quejé. Pensé que era temporal, que más adelante las cosas se acomodarían. Me acostumbré rápido, reduje mis gastos, vendí lo que no necesitaba. Me quedé con lo esencial. Al principio Daniel venía a visitarme. Me hablaba de su negocio, de los clientes que estaba consiguiendo, de los primeros éxitos. Yo lo escuchaba con orgullo. Cada logro suyo me hacía sentir que la decisión había valido la pena. Pero con el tiempo las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas también. Cuando hablaba de su trabajo ya no mencionaba el inicio, ni las dificultades, ni la ayuda que había recibido. Hablaba como si todo hubiera sido producto de su esfuerzo individual. Yo no lo corregía. Nunca quise quitarle mérito. Una vez, sin mala intención, alguien comentó lo valiente que había sido Daniel al arriesgarse solo. Yo sonreí y guardé silencio. Pensé que no hacía falta aclarar nada. Pensé que no era importante que los demás supieran. Lo importante era que él lo supiera. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar que tampoco él lo recordaba. O tal vez lo recordaba, pero prefería no mencionarlo. La casa, mi casa, dejó de existir en su historia. Era como si nunca hubiera estado ahí. Cuando yo hablaba de lo difícil que era pagar la renta del departamento, Daniel me decía que debía organizarme mejor, que ahora había muchas opciones. Lo decía sin mala intención, pero sin conciencia, como si no supiera que yo había cambiado mi vida entera para que él pudiera cambiar la suya. Nunca me ofreció ayuda económica, nunca se le ocurrió. Yo tampoco se la pedí. Pensaba que si tenía que pedir, algo estaba mal. Me decía a mí misma que los padres ayudan a los hijos, no al revés. Me repetía eso para no sentirme herida. Con el tiempo, Daniel empezó a hablar de su éxito como algo natural, casi inevitable. Yo escuchaba en silencio, sentada en mi pequeño departamento, rodeada de cajas viejas y muebles sencillos. No lo envidiaba, me alegraba por él, pero no podía evitar sentir que algo se había perdido en el camino. La gratitud no es una deuda, lo sé. Nunca esperé que me devolviera el dinero ni que me alabara públicamente, pero tampoco imaginé que el sacrificio se volvería invisible como si nunca hubiera existido. Y a veces,
Cuando apagaba la luz y me quedaba sola con mis pensamientos, una pregunta aparecía una y otra vez, una pregunta que todavía me cuesta responder. Las madres, ¿alguna vez sentimos que pedir gratitud es pedir demasiado? La cena donde entendí mi lugar. La invitación llegó como algo especial. Daniel me dijo que habría una cena en su casa, una reunión importante, que sería bueno que yo asistiera. No me dio muchos detalles, solo que habría gente de su trabajo y algunos amigos de Valeria. Me preparé con cuidado. Elegí mi mejor ropa, sencilla pero limpia. No quería llamar la atención, solo quería estar presente. La casa era grande, elegante, muy distinta al departamento donde yo vivía. Todo estaba perfectamente ordenado. La mesa era larga, con platos brillantes, copas finas y flores colocadas con precisión. Al llegar, saludé a todos con una sonrisa. Algunas personas respondieron, otras apenas levantaron la vista. Daniel estaba ocupado hablando. Valeria se movía de un lado a otro, supervisándolo todo. Cuando llegó el momento de sentarnos, Valeria indicó los lugares. Yo esperé. Pensé que Daniel me diría dónde sentarme, como siempre lo hacía antes. No lo hizo. Valeria señaló una silla al extremo de la mesa, casi fuera del grupo principal. No estaba cerca de Daniel ni de ella. Era un lugar apartado, como si perteneciera a otra reunión. Me senté sin decir nada. No quería crear una escena. A mi alrededor, las conversaciones comenzaron rápido. Hablaban de negocios, de viajes, de proyectos. Yo escuchaba. Intenté participar un par de veces, hacer un comentario, hacer una pregunta. Nadie respondió. No fue grosero, simplemente continuaron hablando entre ellos, como si mi voz no hubiera existido. Daniel presentaba a las personas. Decía nombres, cargos, historias breves. Pasó por todos. A mí no me presentó. Yo era la única en la mesa sin una historia, sin un lugar claro. Sonreí y bajé la mirada. Pensé que tal vez no era el momento, que lo haría después. Los platos iban y venían. El ruido de los cubiertos llenaba los silencios. Valeria reía, segura, cómoda. Daniel parecía estar en su elemento. Yo me sentía cada vez más pequeña, como si ocupara un espacio que no me correspondía. En un momento, Valeria hizo un comentario sobre lo importante que era mantener cierta imagen frente a las personas correctas. Lo dijo en general, mirando a todos. Después me miró a mí y añadió, con una sonrisa amable, que a veces no todos se sienten cómodos en ese tipo de reuniones y que estaba bien retirarse si uno se sentía fuera de lugar. No fue una orden, no fue un insulto, fue una sugerencia educada, cuidadosamente envuelta, pero todos entendieron. Yo entendí. Miré a Daniel, esperé que dijera algo, que interviniera, que al menos me mirara. No lo hizo. Continuó hablando como si nada hubiera pasado, como si esa frase no hubiera sido dirigida a mí, como si yo no importara. Sentí un nudo en la garganta, no de rabia, sino de claridad. En ese instante, todo se acomodó dentro de mí. No era que no supiera comportarme, no era que no entendiera ese mundo, era que ya no tenía un lugar en él. Me levanté despacio, empujé la silla sin hacer ruido. Nadie me detuvo, nadie preguntó si todo estaba bien. Tomé mi bolsa y caminé hacia la salida. Mientras avanzaba, sentí algunas miradas. No de compasión, sino de incomodidad. La incomodidad que surge cuando alguien entiende una verdad que nadie quiere nombrar. Antes de salir, Daniel levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. No dijo nada, yo tampoco. No hacía falta, todo estaba dicho. Salí de la casa sin despedirme. El aire de afuera estaba frío, pero me sentí más ligera. No lloré en ese momento, no me temblaron las manos. Caminé recta, con la certeza de quien por fin entiende su posición. Esa noche no perdí una cena, perdí una ilusión, y entendí, con una claridad dolorosa, cuál era mi lugar en la vida que mi hijo había construido sin mí. Esa noche no dormí,
y encontré respuestas en el silencio. Regresé a mi departamento cuando ya era tarde. Cerré la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido aunque estuviera sola. Dejé la bolsa sobre la mesa y me quité los zapatos despacio. Todo estaba en silencio. Ese silencio que solo se siente cuando una casa ya no espera a nadie más. Encendí una luz pequeña en la cocina y me serví un vaso de agua. Me senté sin prisa. No tenía hambre. No tenía sueño. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no se detenía. La escena de la cena volvía una y otra vez, no como una película ruidosa, sino como una imagen fija que dolía más cada vez que la miraba. Abrí un cajón y saqué una carpeta vieja donde guardaba papeles importantes. No sabía bien qué buscaba, tal vez una explicación, tal vez una prueba de que todo lo que había vivido había sido real. Empecé a revisar recibos, estados de cuenta, facturas antiguas, fechas, números, cantidades pequeñas que sumadas habían sostenido una vida entera. Allí estaban los pagos de la universidad, las mensualidades que había hecho incluso cuando no sabía cómo iba a cubrir el siguiente mes, los recibos de la hipoteca de la casa que ya no existía, los documentos de la venta con mi firma temblorosa al final. Cada papel era una decisión. Cada decisión tenía un rostro, el de mi hijo. Encontré también fotografías. Daniel de niño con los dientes separados y la sonrisa grande. Daniel en su graduación con ese traje que me costó meses pagar. Yo a su lado cansada pero orgullosa. Me detuve en una foto donde lo estaba abrazando. Él parecía pequeño, yo parecía fuerte. Me pregunté en qué momento cambiaron esos papeles. El reloj avanzaba sin que me diera cuenta. Afuera la ciudad seguía su ritmo. Yo seguía sentada, rodeada de recuerdos que nadie más veía. Pensé en todas las veces que me dije que no importaba, que así eran las cosas, que los hijos no pertenecen a los padres. Pensé en todas las veces que callé para no incomodar. Por primera vez me permití hacer una pregunta distinta. No qué había hecho mal, sino qué había dejado de hacer por mí. Me di cuenta de que llevaba años viviendo como si mi valor dependiera de ser útil, de no estorbar, de no pedir nada. Como si existir fuera un favor que debía agradecer. Miré alrededor de mi pequeño departamento. No era bonito, pero era mío, o al menos eso creía. Me pregunté qué pasaría si dejaba de insistir, si dejaba de llamar, si dejaba de ofrecer ayuda, si dejaba de estar disponible. La idea me asustó, porque toda mi identidad estaba ligada a ser madre, a estar ahí, pasara lo que pasara. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer mayor, con arrugas que no había notado antes. Vi cansancio, pero también algo más. Vi a alguien que había resistido, que había seguido adelante incluso cuando nadie lo reconocía. Por primera vez pensé en soltar, no en desaparecer ni en dejar de amar. Pensé en soltar la expectativa, soltar la idea de que algún día Daniel despertaría y entendería todo, soltar la esperanza de ser incluida en una vida donde claramente no había espacio para mí. Me senté en la cama sin acostarme. El silencio seguía ahí, pesado, pero ya no era solo tristeza, era una especie de claridad. Entendí que seguir aferrándome me estaba lastimando más que cualquier palabra dicha en esa cena. No sabía qué iba a hacer al día siguiente. No tenía un plan, no tenía una respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo pensé que quizá también tenía derecho a descansar, a dejar de luchar, a dejar de justificar mi lugar. Esa noche no dormí, pero en ese insomnio encontré algo que había perdido hacía años, la honestidad conmigo misma. Una llamada que no esperaba. La mañana siguiente llegó sin promesas. Me levanté temprano por costumbre, aunque no tenía a dónde ir. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando cómo la gente salía apurada a empezar su día. Pensé que tal vez yo también debía aprender a seguir, aunque no supiera todavía hacia dónde. Pasé la mañana ordenando cosas pequeñas. Doblé ropa, limpié la mesa, moví papeles de un lado a otro sin un objetivo claro. Era una forma de mantener las manos ocupadas para que la cabeza no regresara a la noche anterior. A ratos lo lograba. A ratos no. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Dudé en contestar. Normalmente no lo hacía, pero algo me impulsó a responder. Tal vez curiosidad, tal vez intuición, tal vez simplemente estaba cansada de ignorar cosas. Una voz masculina
Formal, se presentó. Dijo su nombre y mencionó que llamaba desde un despacho de abogados. Pronunció mi nombre completo con cuidado, como si quisiera asegurarse de no equivocarse. Le confirmé que era yo. Luego dijo un nombre que no escuchaba desde hacía décadas. Al principio no reaccioné. Pensé que había entendido mal. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Habló despacio, con paciencia. Me explicó que una mujer de edad avanzada había fallecido recientemente y que, según los registros familiares, existía una relación lejana conmigo. Mi mente buscó recuerdos. Mi madre hablando poco de su familia, nombres sueltos que aparecían y desaparecían en conversaciones antiguas. Una historia lejana de alguien que se había ido hace muchos años y de quien nunca se volvió a saber nada. Le dije al abogado que no estaba segura de saber de quién hablaba. Me respondió que lo entendía, que no era raro, que se trataba de un vínculo distante. Luego agregó algo que me hizo enderezarme en la silla. Dijo que mi nombre aparecía en un documento importante. No explicó más. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo en persona para aclarar ciertos asuntos. Me preguntó si podía confirmar algunos datos. Se los di, todavía sin comprender del todo por qué alguien querría contactarme a mí. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. El café se había enfriado. El ruido de la calle seguía igual. Todo parecía normal, pero yo sentía que algo se había movido debajo de esa normalidad. Pasé el resto del día con una sensación extraña, como si estuviera esperando algo sin saber qué. Busqué el nombre que el abogado había mencionado en papeles viejos, en fotos, en mi memoria. Encontré muy poco. Solo una referencia vaga en una carta antigua de mi madre, guardada en una caja que no abría desde hacía años. La carta hablaba de una mujer que había tomado un camino distinto, que se había ido lejos, que había elegido otra vida. Mi madre no juzgaba, solo mencionaba que aunque ya no se veían, seguía siendo familia. Esa palabra se quedó conmigo, familia. Pensé en Daniel, en la cena, en el silencio. Pensé en lo frágil que era todo lo que yo había considerado seguro. Y ahora de pronto, alguien del pasado llamaba a mi puerta sin tocar, trayendo preguntas nuevas. Esa noche apenas dormí, no por angustia, sino por inquietud. Había algo en la forma en que el abogado habló, en el cuidado de sus palabras, que me decía que no se trataba de un error, que no era una llamada al azar. Al día siguiente confirmé la cita. Me dijo la dirección de la oficina y la hora. Me pidió que llevara identificación. También me sugirió que fuera sola. Dijo que era mejor así. Colgué y me quedé sentada en silencio. Pensé en todas las veces que había sentido que mi historia no importaba, que mi vida había pasado desapercibida, y ahora, de pronto, alguien afirmaba que mi nombre estaba escrito en un documento que no entendía. No sabía qué significaba esa llamada. No sabía si traería respuestas o más preguntas. Solo sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo que no tenía que ver con la cena, ni con Daniel, ni con el lugar que me habían asignado. Algo venía del pasado. Y de alguna forma, había llegado justo cuando yo estaba a punto de soltarlo todo. No sabía aún qué iba a cambiar. Solo sabía que esa llamada no había llegado por casualidad. Alguien me observó durante años, sin que yo lo supiera. La oficina del abogado era silenciosa, demasiado ordenada para mis nervios. Me senté frente a él con las manos juntas, tratando de mantener la calma. No sabía qué esperar. Pensé que tal vez se trataba de un trámite simple, de una aclaración, de algo pequeño. Me equivoqué. El abogado comenzó hablando despacio, como si midiera cada palabra. Me explicó que la mujer que había fallecido era una pariente lejana por parte de mi madre. Alguien a quien yo nunca conocí, alguien de quien apenas había escuchado un par de veces en mi vida. Me dijo que había vivido muchos años fuera del país, que había llevado una vida muy distinta a la mía. Yo asentía, todavía sin entender por qué estaba ahí. Entonces dijo algo que me dejó sin aire. Me explicó que esa mujer había dejado un testamento y que en ese testamento aparecía mi nombre. No habló de cantidades, no habló de bienes, no habló de dinero. Habló de decisiones, de intenciones, de una voluntad escrita con cuidado. Me dijo que antes de morir, ella había querido asegurarse de que aquello que dejaba llegara a la persona correcta. Le pregunté por qué yo. Mi voz salió más baja de lo que esperaba.
El abogado respiró hondo y me dijo algo que nunca olvidaré. Me explicó que durante años esa mujer había seguido mi historia, no de cerca, no de forma invasiva, pero con atención. A través de registros, de referencias, de informes hechos por alguien a quien había pedido ayuda para saber si aún quedaba alguien de su familia. Yo no miré sin comprender. Le pregunté qué tipo de historia podía interesarle de una mujer como yo. Entonces me habló de sacrificios. Me dijo que ella había sabido que fui madre soltera, que había sabido que trabajé en todo lo que encontré para sacar adelante a mi hijo, que había sabido que renuncié a comodidades, a oportunidades, a una vida distinta por cuidar de alguien más. Me dijo que había seguido los momentos importantes, los cambios, las decisiones grandes. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de algo parecido al reconocimiento. El abogado me dijo que no le interesaba mi nivel de estudios, ni mi posición social, ni mi apariencia, que lo que había llamado su atención había sido la constancia, la forma en que sostuve una vida sin aplausos, la manera en que elegí dar incluso cuando nadie lo veía. Yo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas sin intentar detenerlas. Por primera vez alguien hablaba de mi vida como si tuviera valor en sí misma, no solo como un medio para que otro brillara. Entonces sacó un sobre. Era de papel grueso con mi nombre escrito a mano. Me dijo que era una carta que ella había dejado para mí, con la instrucción clara de que solo yo debía leerla. Me temblaban las manos cuando la abrí. La carta comenzaba llamándome por mi nombre. Decía que sabía que tal vez yo no recordaba su rostro, pero que ella nunca había olvidado el vínculo que nos unía. Decía que había observado mi vida con respeto, con admiración silenciosa, que había visto en mí una fortaleza que muchas personas nunca desarrollan. Hablaba de dignidad, de carácter, de decisiones difíciles tomadas sin esperar reconocimiento. Decía que el mundo suele premiar el ruido, pero que ella había querido reconocer el silencio, el esfuerzo constante, el amor sin condiciones. Leí cada palabra despacio. Sentí que alguien por fin me estaba viendo de verdad. La carta no hablaba de recompensas como si fueran regalos, hablaba de justicia. Decía que aquello que me dejaba no era caridad, sino reconocimiento, que era una forma de decirme que mi vida había importado, incluso cuando yo misma había dudado de ello. Cuando terminé de leer no pude hablar. El abogado me dio tiempo, no hizo preguntas, solo esperó. Yo pensé en la cena, en la silla al final de la mesa, en el silencio de mi hijo. Y por primera vez, ese recuerdo no dolió igual, porque ahora sabía algo que nadie podía quitarme. Alguien había visto mi valor cuando yo misma estaba a punto de olvidarlo. Cuando el respeto llegó, llegaron también las llamadas. Salí de la oficina del abogado caminando despacio, como si el cuerpo necesitara tiempo para entender lo que la mente ya sabía. No sentía euforia ni prisa. Sentía algo distinto, algo nuevo, una calma extraña, como si por primera vez en mucho tiempo el suelo bajo mis pies fuera firme. Ese mismo día por la tarde sonó el teléfono. Era Daniel. Miré la pantalla durante varios segundos sin contestar. No porque quisiera castigarlo, sino porque no sabía qué decir. Nunca había tenido que decidir si responder o no. Siempre contestaba, siempre estaba disponible. Esta vez, por primera vez, no lo hice. El teléfono volvió a sonar, luego otra vez. Mensajes cortos, neutrales al principio. Preguntas simples. ¿Cómo estás? Todo bien. Llámame cuando puedas. Nada fuera de lo normal. Pero algo en el tono había cambiado. Lo sentía aunque no lo dijera. Al día siguiente llegaron más llamadas, esta vez también de Valeria. Mensajes más largos, más cuidados. Decían que querían saber cómo estaba, que estaban preocupados, que esperaban que todo estuviera bien conmigo. Palabras que no había escuchado en mucho tiempo. Yo leía los mensajes sin responder, no con rencor, con atención. Me di cuenta de algo importante. El silencio esta vez no me dolía, me protegía. No sabía cómo se habían enterado, no pregunté. Tal vez alguien les dijo algo, tal vez solo intuyeron que algo había cambiado. No importaba. Lo único claro era que el tono ya no era el mismo. Ya no era distante ni apurado. Era cuidadoso, casi amable. Pasaron un par de días así. Yo seguía con mi rutina. Iba al mercado, caminaba un poco, ordenaba cosas en casa.
Todo era igual por fuera, pero por dentro era distinto. Ya no sentía esa urgencia por agradar. Ya no sentía miedo de molestar. Un mensaje de Daniel me llamó la atención. Decía que quería verme, que necesitaban hablar conmigo, que era importante. Usó la palabra necesitamos. Antes siempre era yo la que necesitaba. Pensé en responder de inmediato. La costumbre es fuerte, pero no lo hice. Me senté en silencio y dejé que pasara el tiempo. No porque quisiera hacérmela fuerte, sino porque quería escucharme a mí misma por primera vez. Recordé la cena. Recordé la silla al final de la mesa. Recordé cómo me levanté sin que nadie me detuviera. Me pregunté si esas llamadas habrían llegado si nada más hubiera cambiado. Si seguiría siendo invisible de no ser por esa llamada del abogado. Valeria también escribió. Su mensaje era largo, casi afectuoso. Decía que lamentaba si en algún momento me había hecho sentir incómoda, que nunca había sido su intención. Decía que la familia era importante, que debíamos hablar con calma. Leí ese mensaje varias veces. No encontré una disculpa clara, pero sí una preocupación nueva. No me enojé, solo entendí. Por primera vez, el poder de decidir estaba de mi lado. No tenía que correr, no tenía que explicar, no tenía que justificarme. Podía elegir. Respondí al tercer día. Un mensaje corto. Dije que estaba bien, que necesitaba tiempo, que hablaríamos pronto. Nada más. No di detalles, no prometí nada. Daniel llamó después de leerlo. Contesté. Su voz sonaba distinta, más suave. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Me habló con cuidado como si temiera decir algo incorrecto. Yo respondí con tranquilidad, sin reproches, sin emoción exagerada. Me di cuenta de algo que me sorprendió. No necesitaba que me pidiera perdón en ese momento. No necesitaba explicaciones. Lo que necesitaba era espacio. Y por primera vez me lo estaba dando. Colgué y me quedé sentada en silencio. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que se había perdido. Alivio porque ya no tenía que mendigar atención. Durante años pensé que el respeto venía después del sacrificio. Que si daba lo suficiente, si callaba lo suficiente, si aguantaba lo suficiente, algún día sería valorada. Me equivoqué. El respeto llegó cuando dejé de perseguirlo, y con él llegaron las llamadas. Pero esta vez ya no era yo la que esperaba, era yo la que elegía. No cerré la puerta, pero puse límites. Acepté verlos una semana después, no en su casa, no en la mía. Elegí un lugar neutral, un café tranquilo donde nadie pudiera sentirse dueño del espacio. Llegué unos minutos antes y me senté cerca de la ventana. No estaba nerviosa, estaba atenta. Daniel llegó primero. Se veía distinto, no más pequeño, sino más consciente. Me saludó con un abrazo breve, contenido, como si no supiera si era bienvenido. Valeria llegó después, sonrió. Me saludó con cortesía. Nos sentamos. Durante unos segundos nadie habló. No era un silencio incómodo, era un silencio necesario. Yo los observaba, no para juzgar, sino para entender. Había algo nuevo en su forma de mirarme. No era lástima, no era superioridad, era cautela. Daniel fue el primero en hablar. Dijo que quería entender, que había pensado mucho, que no se había dado cuenta de cómo me había hecho sentir. No levantó la voz, no se justificó demasiado, habló despacio. Yo lo escuché sin interrumpir. No sentía la necesidad de enumerar errores ni de recordar escenas dolorosas. Ya no hacía falta. Todo eso había vivido demasiado tiempo dentro de mí. Cuando me tocó hablar, lo hice con calma. Les dije que no estaba ahí para reclamar el pasado, sino para definir el futuro. Les dije que no buscaba culpables, sino claridad. Les expliqué que durante años había confundido amor con aguante, que había pensado que callar era una forma de proteger, que había aceptado lugares pequeños por miedo a perderlos por completo. Les dije que eso ya no era posible para mí. No hablé del dinero. No mencioné herencias ni documentos. No era necesario. Lo que estaba en juego no era material, era mi dignidad. Les dije que si íbamos a seguir viéndonos, tenía que ser desde el respeto, no desde la condescendencia, no desde la corrección constante, no desde la idea de que yo debía adaptarme para no incomodar.
Les hablé de límites, de cosas simples, de ser presentada, de ser escuchada, de no ser apartada con excusas amables, de no ser tratada como alguien que estorba. Valeria me escuchaba con atención. No se defendió. No interrumpió. Cuando habló, dijo que no había sido consciente del impacto de sus palabras. No me pidió perdón de manera grandilocuente. Dijo que necesitaba aprender. Yo asentí. No exigí más. Daniel dijo algo que me sorprendió. Dijo que había confundido éxito con distancia, que había creído que crecer significaba dejar atrás todo lo que no encajaba en su nueva vida. Reconoció que eso me había dejado fuera. No lloró. No se dramatizó. Fue honesto. Yo le dije algo que nunca le había dicho antes. Le dije que mi valor no dependía de cuánto podía darle ni de cuánto había sacrificado. Que yo era suficiente incluso sin ser útil. Que mi vida tenía sentido por sí misma. Les dejé claro que no estaba cerrando la puerta, pero que tampoco iba a dejarla abierta a cualquier trato. Que si querían estar en mi vida tenía que ser desde un lugar distinto. Nos despedimos sin promesas exageradas, sin abrazos largos, sin frases vacías. Fue un cierre tranquilo, un comienzo posible. Al salir del café, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría, era respeto. No el que ellos me daban, sino el que yo me estaba dando a mí misma. Aprendí que poner límites no es castigar, es cuidar, y que el verdadero valor nunca ha venido del dinero, ni del éxito, ni del reconocimiento externo. Siempre estuvo ahí. Yo solo había tardado en recordarlo. A los 63 años aprendí a elegirme. Mi vida no cambió de un día para otro. No desperté convertida en alguien distinta. Sigo siendo la misma mujer que trabajó toda su vida, que aprendió a resistir en silencio, que amó sin condiciones. Lo que cambió fue algo más profundo, la forma en que me miro, la forma en que me trato. Empecé a hacer cosas pequeñas por mí, caminatas sin prisa, cafés tomados despacio, decisiones que ya no pasaban por la aprobación de nadie. Dejé de justificarme, dejé de explicarme. Dejé de hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos. No busqué venganza, nunca fue eso. No necesitaba demostrar nada. La paz llegó cuando entendí que sanar no consiste en castigar, sino en soltar. Soltar expectativas, soltar culpas que no me pertenecían, soltar la idea de que el amor debía doler para ser verdadero. Daniel sigue siendo mi hijo, eso no cambió. Tiene la oportunidad de hacer las cosas distinto, de acercarse desde otro lugar. Pero ya no es el centro de mi vida. Ya no vivo esperando. Ya no me mido por su atención. Si camina conmigo, será a mi lado, no delante ni detrás. Aprendí que elegirte no es egoísmo, es dignidad. Que poner límites no rompe vínculos, los hace posibles. Que nunca es tarde para volver a casa cuando esa casa eres tú misma. A los 63 años aprendí algo que hubiera querido saber antes. Mi valor nunca estuvo en lo que di, sino en quién fui mientras daba. Y eso nadie puede quitármelo. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y si alguna vez sentiste que tu amor fue dado por sentado. Suscríbete para más historias reales porque nunca es tarde para recuperar tu dignidad.